Bueno, Corbalán, ¿cómo estás viendo todo? La conversación digital Sí. con el tema Esper, Milei. Mira, te voy a cruzar datos de triple crimen con el tema Esper, no por una vinculación personal de Esper, sino por lo que fue el impacto de conversación pública de lo que fue el caso de las chicas asesinadas, el triple crimen. En esa ocasión, el volumen de discusión en redes sociales sobre el narcotráfico creció 1700%. Es decir, una vez que se conoce, porque primero fue el paradero, ¿no?, de las chicas y finalmente después el hallazgo asesinadas. Ese volumen de crecimiento fue de 1700%. El caso Esper en redes sociales disparó el apellido Milei el apellido Esper en un 3400%. O sea, pasó de volúmenes de un par de miles por día a centenares de miles de menciones por día. Es decir, ahí tenés una magnitud bastante clara de lo que fue esta discusión sobre Esper en las redes sociales, sobre algo que no es nuevo. O sea, hace tiempo que Esper ya venía en el ojo de la tormenta. Era un dirigente que de alguna manera el propio oficialismo lo tenía un poco guardado, ¿no?, incluso con la campaña política lanzada, una campaña electoral, y al sobrevenir esta discusión pública sobre sus supuestos vínculos con el mundo del narcotráfico, o al menos con un empresario vinculado al mundo narco, lo de Esper se cae como un piano. Es decir, lo que ya venía siendo para Esper un problema reputacional se terminó consumando en esto que vimos en el desenlace de un presidente, además, Eduardo, que se empecinó en sostenerlo y que fue un escándalo que primero salpicaba al propio Esper y que con la demora, con esos días de no tomar una decisión que finalmente terminó tomando el presidente, termina dañando la propia reputación del presidente en la discusión pública en redes sociales. Claro. Facu, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Contame una cosa, ¿tenés números de la Libertad Avanza después de este escándalo o no? No, todavía el escándalo es muy pronto, estamos midiendo en este momento en campo. Previo a este escándalo, me estoy refiriendo jueves, viernes de la semana pasada. Porque la renuncia fue ayer recién. Claro, no, es muy difícil todavía medir el impacto, incluso medir la candidatura de Santilli, si eventualmente llega a ser Santilli, y todos los vericuetos que va a tener esta cuestión, ¿no? Si se va a cambiar la boleta, si no se va a cambiar la boleta. La verdad que el desafío para los consultores en esta elección se multiplica por varias medidas, pero más allá de eso, nosotros teníamos a la Libertad Avanza ubicado previo a estos acontecimientos en alrededor de un 36% de intención de voto a nivel nacional, con una hipótesis de una elección de alrededor de entre 33 y 35 puntos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay que ver después eso, proyección de indecisos eventualmente. O sea, perdiendo la Libertad Avanza, perdiendo en la provincia de Buenos Aires. Perdiendo en la provincia de Buenos Aires, pero no por la distancia. No por 14. No por 14 puntos, sino por una distancia un poco menor a 10 puntos. Ah, menos 10. Menos 10. Menos 10. ¿Y a nivel nacional, ganando o perdiendo? Y a nivel nacional lo teníamos un punto arriba del peronismo. Más en uno. una elección que uno podría definir como de empate, ¿no? Empate. Sí. Más uno nacional. Empate más uno nacional. Sí. ¿Y en cuántas provincias estaría perdiendo la Libertad Avanza? Bueno, el problema es que hay algunas provincias, a ver, hablemos de la Big Five. Claro. ¿No? Es decir, hay algunas centro del país, hay provincias con resultado claro. Ciudad de Buenos Aires. Digo, uno puede después discutir ventajas, pero es muy difícil pensar ya. A ver, eso sí sería el verdadero cisne negro. Por ejemplo, si Bullrich perdiese con Mariano Recalde una elección en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces uno tiende a pensar por los números que ve ahí que es una elección que más o menos está jugada. Lo mismo que uno tiende a pensar que la elección en Provincia de Buenos Aires es una elección que está jugada a favor del peronismo después de haber visto la elección de hace un mes, ¿no? Después están las distancias, que eso va a ser lo que nos va a dar el número global de la elección nacional. Entonces, después tenés la provincia de Mendoza, que también es una elección que uno ve muy jugada ya para un lado. Ahora, después hay dos provincias que no tienen resultado claro, que aparecen en encuestas. Mendoza, la Libertad Avanza. La Libertad Avanza, pero después hay provincias que no tienen resultado claro, que uno ve encuestas que aparecen para un lado, encuestas que aparecen para el Córdoba, otro. por ejemplo. Córdoba y Santa Fe, ¿no? Que son provincias. Santa Fe aparece como una elección de tercios, cuando una elección se constituye como de tercios, y aparte hay una tradición de Santa Fe
de elecciones de tercios que no se saben los resultados hasta el final y que muchas veces termina siendo como un trencito que divide 1 o 2 puntos al primero, del segundo y del tercero. Entonces es muy difícil. Igualmente, en principio, todo indicaría que en Santa Fe ganaría Puyaro. Hay una tendencia a pensar que... y ahí el tema es si la Libertad Avanza queda segundo o tercero. Queda segunda o queda tercera, pero bueno, con estas diferencias en estos márgenes tan pequeños podría eventualmente terminar primero. Y en Córdoba aparecen encuestas que le dan ganador a la Libertad Avanza. Ahora, ahí tenés dos problemas. Un candidato que es relativamente débil de la Libertad Avanza frente a un candidato que es muy fuerte de la lista que cabeza de Schiaretti, entre el oficialismo cordobés, ¿no? Entonces es difícil saber qué efecto va a tener, por ejemplo, la candidatura de Natalia de la Sota, que de alguna manera le saca votos a ese cordobesismo, a ese peronismo cordobés tan particular, y no sabemos qué impacto finalmente va a tener la elección. Después tenés Entre Ríos, que también es una provincia que inicialmente creíamos muy definida a favor del oficialismo, pero que parece que el peronismo ahí está haciendo una buena elección. De todas maneras, pareciera ser que el oficialismo también... Ahí está Guillermo Michel. Puede ganar, ¿no? Ahí está Guillermo Michel como candidato del peronismo. Pero bueno, por eso te insistía con esta idea. Es difícil pensar hoy un mapa monocolor como quizás teníamos todos la sensación entre los meses de diciembre, esto de enero y que febrero. la Argentina se pinta de violeta, olvídalo. Hoy daría la sensación que eso es difícil. Eso no va a ocurrir. Y no hay circunstancias atenuantes, porque al contrario, digamos, todas las circunstancias que van rodeando a la elección hacen difícil pensar en una elección que va de peor a mejor, sino más bien, por lo pronto yo creo que el gobierno hoy lo que debe estar buscando es hacer reducción de daño, más que ganar la elección, independientemente de los discursos que se puedan hacer públicamente. Perdón, Corbalán también, ¿no? El daño de Spert es un daño no solamente de la provincia, sino nacional, ¿no? Es un daño generalizado, pero es a los libertarios menos a Milei, ¿no? Es decir, Milei es el garante un poco para el mundo libertario. Y, a ver, no tengo duda que Milei es el candidato. O sea, si vos mirás los cabezas de lista, ¿no? Los que llevan los libertarios en distintos distritos, ninguno llega a tener ese fuego sagrado que, si bien menguado, todavía conserva el presidente. Incluso reputacionalmente, lo que nosotros analizamos en conversación pública, el gobierno está mucho más dañado que la marca Milei. Sí, por eso, hoy si Milei quisiese rescatar a su espacio, y como decía Facu, hacer ese control de daños y recomponer fuerza hasta el 26 de octubre, Milei tendría que hacer campaña en cada provincia argentina, llevando su rostro. Lo que está haciendo en el Movistar, Movistar Arena, bueno, lo tendría que hacer en cada una de las provincias. Y sí, porque indudablemente es él el que le garantiza a los libertarios tener por lo menos una conversación pública un poco menos negativa que la gestión. Era falso que la marca era lo más importante. Sí, yo creo que ni la marca ni el color, ¿no? Exacto. Es decir, vos pensás que si han caído las viejas identidades y cada vez tienen menos peso, que eran marcas con peso y mochila, imagínate una marca que arrancó hace 2 años. No, ahí vivimos en la época de la hiperpersonalización. Yo solamente ahí agregar una vuelta de rosca para el análisis a lo que plantea Diego, que me parece importante. Yo creo lo mismo que él, creo que Milei es quien se tiene que cargar y no le queda otra al hombro ese espacio político porque es la figura que concentra. Lo único que quizás pongo en duda es la fórmula, ¿no? Que es a veces lo más difícil de ajustar. El tono. ¿En qué sentido? Que no se produzca una disonancia cognitiva, que Milei no hable en un tono, en un lenguaje, con un discurso, con un contenido que no es lo que está sintiendo la sociedad. Que él, a ver, supongamos que Milei tiene 35, 40% de imagen positiva, hoy 40%, y él podría hablarle a ese 40, con ese 40 podría ganar la elección. La pregunta es si a ese 40 le habla de lo que ese 40 está sintiendo que pasa en la Argentina o le está hablando en otro tono, en un tono que quizás era lógico hace 2 años, o era lógico el año pasado, o era lógico en el verano, pero a partir del mes de marzo el clima cambió. La pregunta es, ¿el milagro argentino? ¿Está la gente sintiendo eso o no está sintiendo? A ver, los que votan en contra, no, está claro. Yo me estoy refiriendo a los que él les tiene que hablar, a ese 40 que él le tiene que hablar. Más allá de los convencidos, ¿no? Claro. Milei lo que tiene que hacer es, digamos, no sé si lo va a hacer, pero tiene que pedir perdón. Y tiene que pedir paciencia por un ajuste. ¿Perdón por qué? Tiene que pedir perdón porque, primero, bueno, el escándalo, hubo escándalos que lo han complicado reputacionalmente.
Libre, Españolo, Expert. Bueno, son tres misiles, que yo siempre pongo la figura naval, ¿no? Son misiles que pegaron en el casco libertario, no explotaron, porque si hubiesen explotado las consecuencias eran terriblemente más preocupantes Pero pegaron en la línea de flotación. Pero pegaron y hay un daño, hay que repararlo. Primero se cauteriza la herida, después se cierra la herida, después se cura. Entonces, Milei amagó en estos días que pasaron, en algunas entrevistas, reconociendo parte de lo que no se pudo cumplir, de su plan de gobierno, el impacto del ajuste. Milei tiene que convencer ajustados hoy. O sea, gente que está sufriendo las consecuencias del ajuste y que además tiene que cauterizar la herida en aquel republicanismo que ve estas cuestiones de la ética en la política como muy importantes. Si Milei no recompone ahí, los convencidos están llenando un estadio hoy para verlo. El Eso 30% está claro, ¿no? duro lo tiene. El núcleo duro, bueno, el núcleo duro que lo acompañó en la PASO, que lo acompañó en la primera. Lo que pasa, Eduardo, lo más difícil para un político que llegó al nivel de Milei, vos pensás que, ¿cuántos son? 20 por siglo, 25 por siglo que llegan a ese nivel, que ganan elecciones, que son presidentes, 20 por siglo en un país de, ¿cuánto? 40 millones de habitantes, 45 millones 47. de habitantes. Lo más difícil es cambiar de fórmula, porque esa fórmula es la que los llevó al éxito. No es como dice Nelson Castro, que llegan al poder y se enferman de ubris. Todos los políticos que llegan al poder tienen ubris, porque si no, no llegaría. Nadie quiere estar ahí si no tiene un narcisismo muy particular y una psicología muy particular. Un ciudadano de a pie no quiere ser presidente y quedar detenido para toda la vida en ese círculo áulico que al mismo tiempo lo protege, pero al mismo tiempo no lo deja salir y no lo deja salir. Entonces, una vez que llegaste ahí, ¿cómo te convence de decir, che, por ahí tendría que cambiar? ¿Vos qué decís? No, yo llegué de esta manera. Claro. Y cuando vienen los asesores, gente dicen, como Diego Corbalán ¿cómo llegaste? o como Facundo Lejá, y te dice, che, ¿por qué no haces esto? ¿Qué es lo que piensa? No Milei, no estoy diciendo por Si el me cual. fue bien Dice, como si me llegué, fue bien hasta acá, ¿vos pero qué lógico. sabés de Bueno, llegar al poder? Es la estrategia de Karina, el purismo de la libertad Claro. avanza, ¿no? En lugar de abrirse, sino cerrarse. La idea de compartir escena con Macri, por ejemplo. No hubo foto de las reuniones. No. Bueno, eso tiene una simbología política fenomenal. Esa no foto es como la no foto de Kicillof con Cristina. Exactamente, lo mismo. Esas imágenes hablan más por su omisión que por la existencia en sí, ¿no? No, yo lo que digo siempre es, siguiendo tu razonamiento, Facu, muchos políticos, y lo hemos visto mucho en los últimos tiempos, llegan con un manual, el manual del arte para ganar elecciones. Y utilizan ese manual durante prácticamente todo su gobierno y se olvidan de leer un libro muy importante, que es El arte de gobernar. De gobernar. No es lo mismo el arte de ganar elecciones que el arte de gobernar. No es lo mismo. Gobernar es otra cosa. Absolutamente. Nosotros, ¿cómo lo llamamos técnicamente en el lenguaje de la ciencia política? El paso de la coalición electoral. Claro. Es decir, la coalición que vos armás para ganar la elección de la coalición de gobierno, ¿no? A ver, para poner un ejemplo, es Menem 89. ¿Te puede gustar o no te puede gustar el gobierno de Menem? Pero Menem, ¿qué hizo? Llegó con una coalición electoral, una vez que llegó, armó otra coalición de gobierno y con esa coalición de gobierno, que tenía una parte importante de su coalición electoral, pero con esa coalición de gobierno vivió 10 años. Exactamente. Entonces, vos tenés que armar una coalición de gobierno que no se compone necesariamente o exactamente de la misma manera, con el mismo discurso, con los mismos amigos y con los mismos enemigos con los que llegaste a ganar la elección. Bueno, Ese es un arte aparte. Me quedo, Facu, con dos números. +1 ganando la nacional, -10 perdiendo la provincia de Buenos Aires. Faltan 3 semanas. 3 semanas, ¿no? Faltan 3 semanas. Y con cambio de candidato. Por Sí, supuesto, por sí. supuesto. Gracias, Corbalán, querido. Gracias, Eduardo. Gracias, Facu. Gracias por venir.